Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí y estar hasta las 8:30. Que bueno, a mí me resulta muy emocionante ver a profesores que no se van directamente a su casa como muchos, sino que de vez en cuando vienen aquí a formarse, y me parece muy interesante y bonito. Entonces, yo continúo con la reunión aquella donde estuvimos en Burgos, si recordáis, en octubre, y una sesión sobre los proyectos de aprendizaje en primaria. Entonces, sí, Cristina me ha comentado que sois profesores de infantil, pero sobre todo sois de primaria, y que hay diferentes niveles o ritmos de aprendizaje. Hay profesores que tienen un nivel más bajo, otros que ya conocen materiales, que incluso trabajan a través de proyectos, otros que han estado haciendo rúbricas en un seminario que tenéis en la zona, otros que se han formado sobre inteligencias múltiples y otros que han estado viendo los que no llegaron, no estuvieron en Burgos, han visto la presentación e incluso han visto el vídeo, entonces no tenía ningún sentido volver a repetir aquella formación. Entonces, lo que sí he dicho, aquello fue como un pistoletazo de salida y ahora nos encontramos en luta. Y vamos a continuar con aquella formación. Bueno, aquí siempre pongo yo el blog, que seguramente ya lo conocéis, y voy haciendo entradas de las formaciones que yo voy dando durante todos los cursos. Y también mis experiencias de aula, porque como Cristina os ha dicho, yo trabajo en un centro de formación, pero también soy profesora. Llevo ya varios años trabajando a través de proyectos en algunos centros. Entonces, este año estoy en 2 cursos de la ESO porque yo soy de secundaria y elijo aquellos centros que tienen alumnos con dificultades, alumnado inmigrante, alumnado que está en refuerzo específico, etc. Entonces, en el blog, todo el tema que sea de competencias, inteligencias múltiples, trabajo cooperativo, todo el tema de trabajo por proyectos, etcétera, etcétera, pues veis un poco lo que yo hago, mi trabajo, pero también el trabajo que veo que está en la red y que es interesante. Entonces, siempre me gusta comenzar con una sonrisa, ya que hemos venido aquí a estas horas. Pues vamos a intentar reírnos un poco y luego haremos un pequeño comentario. Voy a hacer el plan B. Voy a hacer el plan B que lo he traído. ¿Qué? Oye, ¿te dices que es? ¿Se pasa todo el día en la panadería? Ya. ¿Por qué piensas eso? Porque desde que se metía eso, está todo el puto día sola. ¿Qué es eso? La ESO,
Bueno, con la de la comunidad. Y a ver, ¿para qué? Se va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo. Joder. Es que recibe a la clienta diciendo good morning. A mí me da una vergüenza ajena que te mueve, porque encima lo pronuncia fatal. ¿Cómo te has dado cuenta? Pues no sé. Te estás pegando. Por el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice, te quiero, Pi. ¿Cómo que te quiero, Pi? ¿Pi de qué? Pues de Ángel. De Pilar, Pi de Pilar. ¿De Pilar? Pues de la que se está pillando. ¿Y la llama Pi? No, a gente entera. Se ve que a mitad de frase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo. ¿Tú qué le dijiste? Que quién era Pi. Y él me dice, es un normal, riéndose, que Pi no es nadie. Es un número que le acaban de enseñar en clase de matemáticas que es infinito. A ver, lo que me quería decir era que me quería infinito. Y tú esto me lo explicas con una sonrisa de oreja a oreja, disimulando puta madre, tío. Infinito los cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que la vida solo existe en números del 0 al 10. Ahora no, el 0 el 9, porque el 10 lo forma el 1 y el 0. Pues eso ya lo sé yo, y en total lo tengo un pelo. Yo sé que se le escapó y que en realidad iba a decir, te quiero, Pilar. Y en total ahora le dices a mi pues, ¿Qué te van a hacer? De momento no cojo el teléfono mucho tiempo. Pues muy bien. Yo te veo muy tranquila, ¿eh? Lo estoy. Oye, si te lo diré, ¿no? Antes de eso, yo paso todo el día en la Pero calle. Buah, me flipan las letras japonesas. No, tío, eso, Estaba pensando en una letra japonesa aquí, ¿qué es eso? ¿Y eso? la eso. Bueno, Pero la gente ya no existe. no, aquí se va a seguir siendo panadero. ¿Qué tal? Ah, Que se está aprendiendo inglés. joder, ¿a qué pasó? Recibe a la cliente y me da una vergüenza ajena que te mueve, porque encima lo el número pi es 3,14. Dice, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo. ¿Y cómo se llama su profesora? Pero no tengo ni idea. Real. ¿Te fatal? Nos hemos reído. Sí. Nos hemos reído. ¿Y alguien no ha tenido un poco de tristeza? Una pena total, por favor. Pena. Hombre, ¿Por qué? no. ¿Por qué? No, primero porque hablan fatal. Y yo no entiendo inglés, con lo cual me he perdido la mitad de lo que ponía. Pero luego, pues porque es un poco el reflejo de lo que es ahora. Con el tío, el primo, el otro, el dramato. Estamos perdiendo el lenguaje. Bueno, escrito, hablado. Como que estamos perdiendo muchas cosas. Y creo que nos estamos perdiendo otras. ¿Alguna aportación más? ¿Algún comentario? ¿Algún sentimiento que os haya venido a la cabeza, alguna idea al ver el vídeo? A mí lo que me da es muchísima pena que estén en un ¿Cómo parque te das cuenta? por la mañana. No sé. Te está pegando. Pues a mí lo que me da pena es ver dos chicas que podrían haber terminado la ESO, no saben ni lo que es la ESO, que están en un parque comiendo pipas y cuál es su futuro, qué se espera de ellas, qué ilusión tienen, más que comer pipas y estar hablando ahí de sisorgada, porque no tienen una conversación muy lógica, no tienen ningún tipo de cultura. Entonces, a mí me da pena que no tengan ilusión por hacer algo. Y nos pasa que mucha gente se ha ido, muchos alumnos se nos han ido del sistema educativo, sobre todo luego ya en la secundaria, se nos van muchos, quizás porque estamos trabajando siguiendo un modelo tradicional que ya no responde a ese alumnado del siglo XXI y se nos van descolgando. Y como no les estamos ofertando esa manera diferente de enseñar y ellos aprender, pues se nos van quedando por el camino. Entonces vamos a dar el pistoletazo de salida y aquí os he dejado esta diapositiva, ya veis, de las diapositivas van a estar con enlaces, y entonces podéis acceder a otros recursos.
Entonces, las personas que no estuvieron en Burgos y no han visto la presentación, la tenéis aquí, tanto la presentación como el vídeo que se sacó de la sesión. Sí, vamos a recordar las ideas más importantes, puesto que nuestra idea, hemos estado hablando Cristina y yo, es que entre esta sesión y la que tenemos el 5 de marzo, elaboréis un pequeño proyecto para llevar al aula. Entonces vamos a recordar un poco la sesión anterior para no empezar así en frío y la idea es que pues hagáis una secuencia o varias secuencias didácticas, pero para eso vamos a ver un poco lo que vimos en la sesión de Burgos y algunas aportaciones más que he incluido en esta presentación. Ya puse en la sesión de Burgos, si lo recordaréis, cómo es la definición de aprender, de Carme Barba y Sebastián Capella. Entonces dicen que aprender es una conversación entre personas, una conversación con la realidad, una conversación con nosotros mismos. Entonces, si no hay conversación, no hay aprendizaje. A mí me parece una definición preciosa y que plasma perfectamente lo que es el aprendizaje. Entonces, vamos a pensar en nuestros alumnos y alumnas y a ver si hay una interacción, a ver si esos alumnos interactúan entre ellos, interactúan conmigo como profesora, interactúan con el entorno, con el mundo en el que viven e interactúan con ellos mismos, es decir, van viendo si aprenden, si no aprenden, si tienen dificultades, ante las dificultades qué soluciones se os proponen, etc. Entonces, está visto el aprendizaje en 3 dimensiones. Las competencias básicas, clave para el cambio. Si es verdad que muchos profesores, yo voy recorriendo los centros en la zona que me toca, que es el Berrichugune de Leioa, y hay algunos profesores que no saben bien hoy en día cuáles eran las competencias de la LOE, por supuesto no las han trabajado en el aula, y bueno, pues las de la LONCE, pues me imagino que quedan también un poco alejadas de ellos. Entonces, para mí, las competencias básicas son clave. Sin competencias básicas no sería el aprendizaje eficaz, eficiente, sino que sería un aprendizaje como el que hemos hecho con los libros de texto, sin sentido muchas veces, planteando el aprendizaje sin sentido. Aquí el aprendizaje cobra el sentido desde el momento en que yo tengo que trabajar las competencias básicas por mi alumnado. Entonces me pregunto, con el libro de texto u otros recursos que hay para trabajar los temas que me propone el currículum, ¿yo puedo desarrollar las competencias básicas con mis alumnos? Esa sería la pregunta. Entonces, aquí os he puesto las competencias de la LOE y las de la LONCE, para que veáis que es más de lo mismo. O sea, que si vosotros habéis trabajado con la LOE las 8 competencias básicas del currículum, ahora van a ser 7. Entonces, la competencia en comunicación lingüística se llama la competencia lingüística. La competencia matemática se ha unido a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital ahora se llama competencia digital, que para mí es un error el que hayan quitado el tratamiento de la información. Parece que la competencia digital es la competencia para trabajar a nivel de cableado o a trabajar en internet, pero sin trabajar en la búsqueda de información, la selección y tratamiento de la información, ver qué ideas son importantes, cuáles son secundarias, enseñarles a ver que toda la información que hay en internet no es verídica, que la información no es objetiva, enseñarles a argumentar, a debatir, etc. Entonces, bueno, pues ahora ha desaparecido esa palabra, tratamiento de la información. Y las demás se llaman igual
o parecido, viene a significar lo mismo, competencia social y ciudadana, competencias sociales y cívicas, aprender a aprender. La de autonomía e iniciativa personal ahora se llama sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Y está unido el emprendimiento a las personas creativas, a las personas que piensan, que tienen ideas, al tema empresarial también, porque las empresas nos van a pedir alumnos que sean creativos, que tengan ideas ingeniosas, que sepan trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto muchas veces, ¿estamos trabajando todo eso en el aula? Y luego, en la competencia cultural y artística, recibirá el nombre de conciencia y expresiones culturales. La estructura de la competencia, para recordar también, las competencias tienen contenidos conceptuales, tienen procedimientos, habilidades y destrezas y tienen actitudes, valores y creencias. Es decir, aparece el saber hacer y el saber ser o estar. Entonces, un alumno será competente cuando los contenidos conceptuales que aprende en el aula, a través de habilidades y destrezas diversas, los sabe aplicar en diferentes contextos y situaciones. Siempre con unos valores, unas actitudes determinadas. Y todo va encaminado a la actuación personal y profesional. Y tenemos que tener siempre en mente la idea del aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, el saber es continuo. Los alumnos van a ir reciclándose, aprendiendo diferentes cosas y van a aprender, tienen que saber también adaptarse a diferentes situaciones en el mundo profesional, y para eso tenemos que enseñarles también a hacerlo. Como sé que algunos de vosotros trabajáis el tema también de inteligencias, pues simplemente decir que si nosotros en el aula estamos trabajando las competencias básicas con nuestro alumnado, también estamos trabajando las inteligencias. El Colegio Montserrat de Barcelona hizo en su día un documento que a mí me parece muy valioso, donde relaciona las competencias básicas del currículum con las inteligencias múltiples. Entonces, ya veis, en la parte izquierda aparecen las competencias y luego con qué inteligencias se desarrollan y se relacionan. Entonces, es un documento muy interesante, a ver si me deja abrirlo. Veis que aparece la competencia y luego también la inteligencia. Imaginaos, la competencia aprender a aprender está unida a la competencia intrapersonal. Entonces, si yo abro el documento, os aparece la competencia, aprender a aprender, y luego aparece la subcompetencia y los descriptores que aparecen en 4 niveles de logro. Entonces, si yo digo una de las subcompetencias de la competencia aprender a aprender, el control y gestión del propio aprendizaje, tener conciencia de las capacidades de aprendizaje, atención, concentración, memoria, comprensión y expresión, motivación de logro. Entonces aparece el nivel 1, no conoce sus capacidades de aprendizaje y lo atribuye a sus fracasos o a factores externos. El nivel 2 reconoce solo algunas de sus capacidades de aprendizaje. El nivel 3 es consciente de sus capacidades de aprendizaje, pero no las distingue en situaciones concretas. Y ya el nivel 4, que sería lo máximo, es capaz de identificar en qué medida sus capacidades de aprendizaje influyen en sus éxitos o fracasos. Entonces, os aparecen así todas las competencias con la inteligencia y los descriptores. Entonces, mirando un poco dónde están mis alumnos, en qué nivel, yo tengo que mirar hacia el nivel 4. Yo creo que es un documento muy interesante y, bueno, es exhaustivo y, bueno, que merece la pena de mirar. Un alumno competente, por lo tanto, recordando lo de Burgos, en la reunión aquella de Burgos, entiende las orientaciones cuando tiene que hacer una actividad o tarea. Se expresa adecuadamente a nivel escrito y oral.
sabe aplicar lo que aprende en diferentes contextos y situaciones. Es capaz de controlar su aprendizaje, sabe trabajar en equipo, su autoestima es muy buena y además le gusta ayudar a sus compañeros. Claro, me diríais, pues qué bien, a mí ya me gustaría hacer eso con mi edad y a mí también. Pero claro, si no entrenamos a nuestros alumnos a que lo hagan, nunca van a saberlo hacerlo bien, no lo van a hacer bien. Entonces, trabajar en todas las materias, en todas las áreas, el tema de las habilidades lingüísticas es fundamental. Nuestros alumnos tienen que hablar, tienen que leer, tienen que escribir, tienen que escuchar, pero no solamente en lengua castellana o en inglés, sino en todas las áreas o materias. Entonces serán las personas competentes. Nosotros tenemos que prepararles para ser competentes, para lo que les está pidiendo el mundo. Entonces, fijaos, sabe controlar su aprendizaje, es consciente de si está aprendiendo o no y busca, si ve que no aprende, busca bueno, unas herramientas que le ayuden o a personas que le ayuden a mejorar ese aprendizaje. Y luego la autonomía y el trabajo en equipo, que es fundamental. Bueno, siempre tendemos a recibir formaciones atomizadas, como píldoras de colores. Entonces, vengo yo aquí y os hablo de proyectos de aprendizaje. Viene otra persona y os habla de competencias básicas, cuando estuvo en la escuela 2.0, que fue un boom, una oportunidad para mí perdida de haber cambiado la metodología en el aula. Se ha gastado muchísimo dinero en la escuela 2.0 para hacer más de lo mismo, pero a nivel digital. Lo que se hacía antes, pero a nivel digital. Entonces, otra persona puede venir, otro ponente, a daros bueno, pues una formación sobre trabajo cooperativo y veis diferentes dinámicas y técnicas, etc. Luego viene otra persona y os habla de las inteligencias, otro del Golden Five, que bueno, pues es un programa donde se trabaja a nivel de organización del aula, de trabajar las emociones, de trabajar con las familias, etcétera, etcétera. Cuando, si se hace un buen proyecto de aprendizaje, un buen proyecto de trabajo, vamos a trabajar las competencias, entre ellas también la digital, vamos a trabajar, si trabajamos las competencias, trabajamos las inteligencias, trabajaremos haciendo diferentes agrupamientos, trabajaremos cooperativamente en algunos momentos, trabajaremos sentimientos, emociones, etc. Es la manera de cómo esté hecho esa secuencia didáctica, ese proyecto de trabajo, para todas nuestras formaciones aparezcan en una. Entonces sí tiene sentido, están relacionadas entre sí y cobra sentido lo que nosotros estamos aprendiendo. Lo podemos volcar en la elaboración o la creación de un proyecto de trabajo o trabajar con un proyecto de trabajo que esté ya en internet, que hay cosas muy buenas, hay materiales muy buenas. Y dice, bueno, pues yo para empezar voy a empezar a trabajar con este proyecto que ya está en internet. Y luego ya, siguiente paso, pues me animo y ahora elaboro mi propio proyecto. Sí es verdad que cuanto más ves en internet, la imaginación y la creatividad se te desarrolla terriblemente. Al principio, yo con los profesores que he estado haciendo proyectos, intentan hacer proyectos muy unidos al libro de texto. Yo entiendo, es su herramienta, ha sido su herramienta durante muchos años. Entonces les cuesta dar el salto a hacer algo diferente. Pero bueno, pues tiene que ser poco a poco, pero con ganas y hacia adelante. Bueno, ¿qué es una tarea? También tenemos que distinguir lo que es tarea y actividad. La tarea es la resolución de un problema o un producto final que tiene que hacer un alumno o alumna. Eso es la tarea, la producción final o la resolución de un problema que se plantee. Entonces, aquí tenéis ejemplos de productos finales. Desde productos escritos, que puede ser escribir una carta, un poema, una biografía, el guión de una película, un resumen, un póster, a productos presentados, como puede ser una ponencia, un debate, una obra de teatro, una pieza musical, un baile, a tecnológicos, trabajar con diferentes herramientas de la web 2.0, trabajar a través de una web por ejemplo, o crear un blog o una wiki de clase, o que los alumnos hagan producciones digitales como historia digital, cómics, pósters, líneas del tiempo,
hay cómics, hay aplicaciones gratuitas que son bastante intuitivas, que hay tutoriales además muy buenos en internet y que, bueno, que podemos trabajar también con nuestros alumnos. Y luego otros soportes como son dibujos, cuadros, esculturas, collages, historia oral, etcétera, etcétera. Entonces la estructura de una secuencia didáctica la tenéis aquí. La tarea, la función final, sería escribir un email. Un email al director de un periódico denunciando una situación, por ejemplo. Entonces, mis alumnos tienen que hacer 4 actividades en este caso, que son las 4 actividades importantes, y las tienen que hacer todas para poder hacer bien ese email. Si se pasan de la actividad 1 a la 3 sin hacer la 2, no pueden llegar a hacer ese email. Entonces, el aprendizaje cobra sentido. No es como libros de texto, en muchos libros de texto se plantean actividades, no se plantean tareas. Es una actividad, lee este texto y contesta estas preguntas. Y cuando los profesores contestan cuando los alumnos contestan a las preguntas, luego decimos, a ver, fulanito, la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta? A ver, fulanita, la segunda pregunta, la respuesta todos habéis respondido igual, ¿verdad? O sea, no da el paso a que sean diferentes respuestas, que la gente o que los niños o los chicos den diferentes respuestas, que argumenten y que opinen, sino que es todo homogéneo. Partimos de un alumnado homogéneo. Entonces, cuando estamos corrigiendo, la respuesta de uno vale para los demás. O sea, todas las respuestas tienen que ser iguales. No sé si me entendéis. Mientras que aquí, trabajando a través de proyectos, el alumno deja su impronta, deja su sello, se respetan los ritmos de aprendizaje y te vas dando cuenta de alumnos que son súper creativos, otros que escriben de maravilla, que son magníficos reporteros, otros que son investigadores, otros que resulta que hay un magnífico poeta. Luego vas aflorando esas inteligencias, esos talentos de nuestros alumnos y alumnas. Y mientras yo hablo podéis hacer preguntas, ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Todavía no? Bueno. Dudas que podáis tener también. Bueno, el rol del docente y el aprendiz. El rol del docente es entrenador del aprendizaje, un profesor coach, entrenador del aprendizaje de sus alumnos. Entonces, ese profesor mira a cada uno de sus alumnos. Vosotros igual en primaria miráis a cada uno, a los ojos de cada alumno, y les hacéis ver que son importantes para vosotras. En secundaria eso desaparece. Pero funciona primaria y funciona secundaria. Tú un alumno de secundaria te lo ganas con la mirada. Te lo ganas cuando entras en clase el primer día y te sabes ya sus nombres. No están habituados. Entonces yo cuando voy a entrar a un aula, cada año me resulta más difícil por cuestión de edad, pero siempre digo, dejadme de los grupos que voy a tener las fotografías y yo me las aprendo antes. Y yo llego y voy diciendo los nombres, y encima además son nombres que son de inmigrantes, que bueno, que tienen unos nombres pues muy difíciles de aprender. Entonces, claro, eso ya les sorprende. Y cuando tú animas a ese alumno y dices, lo estás haciendo bien, cada vez lo haces mejor, creo en ti, claro, ya les dejas que... Entonces es muy importante esa relación profesor-alumno. Luego, tienes que creer en lo que hacen. Tienes que transmitir ilusión y ganas de aprender al alumno. Tienes que crear expectativas, abrir diferentes ventanas de conocimientos, proponer tareas variadas, ayudarles a saber moverse por internet, ofrecerles, cuando tienen que hacer una tarea, no puedes decir, vais a escribir un cuento. Sí, pero yo ¿cómo escribo un cuento? No vale con las partes del cuento, que luego llega el examen y se pone, primera pregunta, las partes del cuento. ¿Sirve para algo eso? Sirve para que yo les pongo unos cuentos a los alumnos, leemos algún cuento y luego ellos dicen, esta parte, identificamos las partes del cuento en cuentos reales.
y luego les digo, y ahora hazlo tú, escribe un cuento. Y luego lo lees, o lo vas a leer a otra clase. Estamos poniendo en movimiento muchas cosas y el alumno se siente importante, se siente protagonista de su aprendizaje, se siente que está aprendiendo y haciendo las cosas para algo, le busca un sentido. Le enseña también a utilizar herramientas de planificación para hacer ese trabajo. Además, le da pautas para reflexionar. Yo hablé el día de la reunión de octubre de un diario de aprendizaje, que eran una serie de preguntas que se pueden cambiar, cada uno puede acoplar las preguntas a lo que interesa. Es decir, el alumno escribe qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, qué recursos estoy utilizando, tengo alguna dificultad y si la tengo, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál es mi grado de implicación en la tarea? Alto, medio y bajo, y lo responden de verdad. Y te dicen igual, es bajo porque no entiendo bien la información que estoy recogiendo en internet. Entonces, este diario a mí como profesora me sirve para detectar qué problemas estoy teniendo con mis alumnos y no esperar a que hagan un control o que lleguen las notas. Y también se pueden detectar problemas que tienen los alumnos. Si están trabajando en grupo, a través del diario de aprendizaje, me suelen poner, pues yo no estoy trabajando bien con esta persona, porque se está escaqueando. Entonces ya puedes pues, trabajar otras cosas que no sean solamente la creación de un trabajo determinado, sino ya relaciones de grupo. Y utilizo diferentes herramientas de evaluación. Sí sé que habéis trabajado en las rúbricas, que habéis trabajado mucho con rúbricas. También están las listas de control, etc. Bueno, el rol de nuestro alumno o alumna, ya viendo el rol del docente, ya sabemos más o menos cuál va a ser. Primero, construye de manera consciente su aprendizaje. Pone en duda la objetividad de lo que aprende. ¿Cuántos niños creen que lo que aparece en el libro de texto es prácticamente sagrado y, bueno, seguro, está todo bien y es objetivo? Yo les digo a mis alumnos, cuando trabajábamos la llegada de Colón Americano, ¿cómo en los libros de texto los niños latinoamericanos, cómo trabajarán la llegada de Colón América? Dicen, pues así, y así. ¿No falta algo aquí en esta historia? ¿No falta otra parte? No tenemos que poner la mirada en otro lugar, no solamente los que van llegando, los que llegan al continente, sino los pobres que estaban allí en el continente vieron llegar a Colón y a los demás. Entonces es hacerles pensar un poco y ponerse en situación también de, bueno, cómo se tenían que encontrar los indígenas en aquel momento, en aquella situación. Luego aprende haciendo continuamente. Haciendo, pero con sentido, no hacer por hacer, haciendo. Y luego sabe que el conocimiento lo puede encontrar en diferentes lugares. Llega al reconocimiento a través de diferentes agrupamientos. Hay momentos para el trabajo individual, otros para parejas, grupos de 3 o 4, gran grupo. Utiliza herramientas de autoevaluación, planificación y evaluación de los aprendizajes y se plantea retos. Mira siempre hacia adelante. Entonces, a través de los proyectos de aprendizaje, lo primero, cuando vayáis a hacer vuestro proyecto de aprendizaje, cuando empecemos a diseñarlo, lo primero que tenemos que elegir temas atractivos para empezar con un proyecto. Un tema atractivo del currículum, yo estoy en primero de primaria, ¿qué puedo en mi materia elegir un tema atractivo? Que yo enganche a los niños de alguna manera. Y si puedo conectarlo con el presente, mejor. Y les hago conocer la realidad actual. Digo, mira, esto ocurrió en este momento, pero yo puedo hacer un puente con el presente. Y es importante ir pensando, según yo voy pasando las diapositivas, ir pensando temas atractivos. Y luego con un título que no sea la llegada de Colón a América. Yo a mis alumnos les digo, para que sean creativos. A mí me dices la llegada de Colón a América en esta investigación y no me apetece leerla. Tienes que poner algo que me invite a decir qué hay detrás de esto. ¿Qué título has puesto? A mí me les cuesta un montón.
ponen siempre lo mismo, pero la creatividad, la manera de trabajar diferente, la tenemos que trabajar también en el aula. Una tarea se puede haber de conocimientos previos, mejor. Para empezar a tirar del aprendizaje de lo que ya saben, porque hay veces que saben ya de ese tema. Entonces, aquí este es un proyecto que lleva el título Amar al prójimo, y esto lo hice con una profesora que me planteó para segundo de la ESO que quería trabajar el Islam porque está en el currículum. Es que está en el currículum. Yo tengo que ver a Mahoma y tengo que ver a Alá y tengo que ver... Bueno, pues sí, que bien, lo vamos a hacer. Pero enganchamos con las religiones actuales. Entonces al principio les hicimos una actividad a través de vídeos, a través de imágenes, donde ellos iban diferenciando entre islamismo, judaísmo, cristianismo y catolicismo. Cristianismo, perdón, y protestantismo. Entonces les dejábamos mirar en internet también, además de los vídeos, además de las imágenes, les dejábamos mirar en internet. Luego lo poníamos en común. Tenemos, además de un título atractivo, de un tema atractivo, el proyecto tiene más de una tarea. Entonces, proponer tareas que les enganchen también. Intentar que sean no lo mismo de siempre, lo que hace siempre. Hay una redacción sobre... no, algo diferente. Entonces, buscamos una tarea inicial para que digan, ay, a mí me gustaría entrar en este proyecto, parece interesante. Entonces, en este proyecto Amar al prójimo, les pusimos varios vídeos que nos parecía que les podía llegar al corazón para trabajar los sentimientos, y luego a mí se me ocurrió y digo, uy, una destreza de pensamiento voy a poner, que vean los vídeos y luego hacemos una destreza de pensamiento. Ya veis que voy cogiendo de aquí y de allá. Cojo del tema de las rutinas del pensamiento unido a inteligencias múltiples, y entonces les hicimos el veo, pienso y me pregunto, que es una rutina, y bueno, veían los vídeos y bueno, hicimos luego una cosa en común y decían los chicos lo que veían, lo que pensaban y lo que se preguntaban. Les estamos ayudando a pensar. No es solamente vamos a ver un vídeo y qué bien, sino vamos a ver un vídeo para qué. Y luego lo poníamos en común. Trabajamos por tareas. Están haciendo, entonces el proyecto puede ser 3, 4 tareas, 2 tareas, pero donde los alumnos hacen. Yo les doy orientaciones, les propongo buenos modelos, les digo cómo les voy a evaluar, les doy plantillas de evaluación, les digo incluso que sus compañeros les van a evaluar en algunos momentos, les doy plantillas para que ellos se autoevalúen mientras están haciendo un determinado trabajo, etc. Entonces aquí los alumnos arriba están preparando una exposición oral en una imagen con el profesor. No vale, vais a hacer una exposición oral, pero ¿cómo una exposición oral? ¿Cómo lo hago? Tenemos que enseñarles a moverse por el escenario, si no, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, ahí están ensayando. En otra, el alumno nos está presentando una historia digital. En otra, unos alumnos, obras de arte, las están poniendo en ese cubo de una manera virtual. Y en la otra, los alumnos están buscando información para una investigación. Los alumnos están continuamente haciendo, pero con un sentido. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, con qué recursos y cuál es nuestra meta. Luego, sería interesante incorporar las TIC para generar conocimiento, pero las TIC no para hacer lo mismo de siempre, sino para hacer algo distinto. Fijaos ahí, claro, si yo hago un blog de aula, tengo que saber para qué lo quiero, pero no va a colgar mis recursos o mis materiales como profesora, sino para yo interactuar con mis alumnos y que ellos participen en ese blog, por ejemplo. Y lo mismo en cualquier tarea. O sea, fijaos, esta señora que está hablando del sujeto y el predicado y se pone una pantalla delante para que los alumnos no se le echen encima. Entonces, verdaderamente
es muy triste que haya todavía profesores que estén explicando la gramática, la sintaxis. ¿Para qué? Mejor que hagan textos, y a partir de esos textos yo puedo corregir y podemos ver aspectos gramaticales. Es que si no, no tiene ningún sentido. A mí me pasó el otro día que yo iba a una aula de uno de mis centros y era la última hora de la mañana. Y estaba la profesora dentro y claro, yo no entré, la vi sentada. Y le pregunté a los alumnos que qué estaban haciendo. Dice, pues teníamos clase de lengua y ¿qué estaba explicando la profesora? Los campos semánticos. Estaban sentados. Es un ejemplo, que se podría haber hecho a través del juego, etcétera, etcétera, no sé, algo diferente. Es importante que cuando hagamos las secuencias didácticas, el proyecto, propongamos agrupamientos diferentes, es decir, no que todo el proyecto esté trabajando individualmente o en parejas o grupo. Momentos para el trabajo en grupo son buenos. El grupo de 3 es para mí el mejor, el de 3. Y luego trabajar en parejas y en gran grupo cuando vamos a poner o vamos a explicar o vamos a poner en común, etc. Lo que hemos hecho. Entonces, en las actividades, no en todas, pero en algunas actividades de esa secuencia, vamos a tener que proponer orientaciones. Si yo les digo que van a escribir un diario personal, miran, ¿y eso qué es? Pues les tengo que decir, un diario personal tiene estas características. Bien, ahí viene lo del libro, casi las características, el tiempo, en qué persona hay que escribir el diario, pero tendré que poner ejemplos, textos reales que ellos puedan leer y sacar ahí incluso las características de un diario a partir de los textos que leamos. No hace falta que los saquen del libro de texto, los podemos sacar también. Ponemos ellos mismos en grupo, se dan diferentes diarios y ellos van sacando las características y luego entre todos apuntamos cuáles son las características de ese diario, para escribir un diario, del diario. Les damos herramientas de planificación y les damos recursos variados. El alumno, para reflexionar sobre su aprendizaje, tendrá un diario de aprendizaje que no tiene que estar haciendo y escribiendo en él todas las clases, sino cuando nosotros profesores vemos que se necesita. Entonces, cuando vemos en mitad del proceso, imaginaos que están en borradores o que están en un producto intermedio todavía sin finalizar, paramos, hacemos un parón, pasamos el diario de aprendizaje, y luego ya lo ponemos incluso en común o ya yo me llevo unos cuantos y al cabo de unos días me llevo otros cuantos, etc. Se puede hacer de manera digital a través, por ejemplo, de Google Drive. Directamente generas páginas con cada nombre y entonces escriben ellos directamente a nivel digital, o se puede hacer en un cuaderno normal. Plantillas de evaluación, listas de control y rúbricas. Entonces, cada aprendiz es único y se le anima continuamente a seguir adelante. Cada aprendiz crece a partir de su nivel de aprendizaje. Es decir, si tú planteas que hagan una investigación sobre un determinado tema, las producciones pueden ser muy diferentes, pero todos hacen algo. Eso es lo importante. En un libro de texto no, todos hacemos lo mismo, pero aquí todo el mundo es importante y entonces tú vas viendo que algunos alumnos se te van descolgando y les estás proponiendo que ellos aporten y que digan cómo lo que les gustaría hacerlo. Los alumnos, el error no se sanciona, sino se aprende de él. Compartimos experiencias, vivencias, emociones, sentimientos. Y ya vemos que volvemos a tener todo: competencias, TIC, inteligencias, trabajo cooperativo, a través de esas tareas variadas, herramientas de aprendizaje, evaluación y agrupamientos diversos. La lista de control, recordamos, las rúbricas ya veo que ya sabéis cómo son.
Y las listas de control, yo suelo utilizarlo mucho porque es una herramienta que sirve para varias cosas. Yo como alumna, si tengo que hacer una exposición oral, sé qué es lo que tengo que hacer para hacerlo bien. También la rúbrica serviría, nos sirve para, como modelo de qué pasos tengo que dar yo para hacer una buena exposición oral, y a la vez sé cómo me va a evaluar el profesor cuando yo haga la exposición oral y la ensaye. Y yo siempre digo a mis alumnos, ensayad en casa delante del espejo si no tenéis a nadie que os quiera escuchar. Ensayad delante del espejo. Entonces, sirve como autoevaluación, como coevaluación, es decir, mis compañeros me pueden evaluar cuando yo haga la exposición oral siguiendo estos ítems, y sé cómo me va a evaluar el profesor o profesora. ¿Sí? Entonces aparecen 3 niveles, adecuado, suficiente, inadecuado, y luego pues lo que yo quiero pedir a los alumnos. Es decir, el vocabulario utilizado es apropiado para ser comprendido por los compañeros. La información es coherente y aparece bien, aparece de forma ordenada. No se usan palabras comodines o muletillas. El discurso apenas se entrecorta, etcétera, etcétera. Y luego yo doy un paso más, y es desgrabo. Como está haciendo Cristina ahora, yo les grabo. Y me ha pasado este año un alumno de segundo que la profesora decía que no podía poner. Ya lo doy por imposible. Hizo la exposición oral, no la había preparado, y encima pues, estuvo en plan graciosillo. Y luego se vio, pusimos las exposiciones de todos, y se ve. Bueno, pues a partir de ahí es un cambio radical. Se ha visto, y se ha visto haciendo el ridículo. Claro, y entonces a partir de ahí él quiere mejorar, él quiere hacerlo mejor, él está haciendo preguntas, intenta participar, que no puede, igual no funciona con todos, pero bueno, pues ha funcionado con este. Hay que proponer diferentes dinámicas porque igual no funciona con este, pero con este sí. A todos es difícil. La verdad es que ya me gustaría hablar otro día de mis vivencias en los proyectos de aprendizaje, ¿no? No todo es maravilloso. Yo hay días que me voy a casa con la moral por los suelos, como se dice, el alma bien caída. Yo no sé si estoy haciéndolo bien, no sé si estoy llegando bien, y en cambio otros días salgo contenta porque, claro, el proceso es lento y no todos, no consigues con todos, pero sí salvas a la mayoría, que igual de otra manera no lo harías, no lo conseguirías. Bueno. Entonces, las evaluaciones, yo utilizo los formularios Google, que pongo la lista de control a través de un formulario. Entonces yo a los alumnos les doy, serían listas de control. Entonces, bueno, pues aquí tenéis distintas hojas de control. Bueno, tenéis, y lo mismo con las rúbricas. Y luego, a ver. Los formularios Google de esa lista de control quedan así, y además ahora Google ha incorporado otros dibujos y van mejorando continuamente. La verdad es que está funcionando continuamente. Y aquí tenemos por ejemplo, la exposición oral que hemos visto, la lista de controlantes, nos quedaría en este formulario. Entonces los alumnos dicen el título de la exposición, la persona del grupo que evalúa, que es evaluada, y los alumnos que evalúan. En este caso son los alumnos los que evalúan. Y la profesora tiene su formulario también. Entonces, luego, los alumnos solamente tienen que ir poniendo 1, 2 y 3, y luego al final le dan al botón enviar. Entonces es muy cómodo, es muy rápido. Entonces luego, el ejemplo, va a una plantilla donde el alumno además puede ver cómo le han evaluado sus compañeros, que también es una autoevaluación.
O sea, le sirve el diario de aprendizaje, le sirve la evaluación del profesor o profesora, le sirve la evaluación que le hacen sus propios compañeros. ¿Alguna duda tenéis? ¿Alguna pregunta? Quedaría así. Entonces, esto luego lo pueden ver. Bueno, seguimos. Esta es la evaluación del profesor a los alumnos. Lo mismo que vosotros decís a los alumnos, seguramente cómo les vais a evaluar el cuaderno de clase. Nosotros trabajamos online a través de un portafolio online y entonces yo les digo, les voy a evaluar esto, que las actividades y tareas se han hecho en los plazos previstos, que en caso necesario el alumno ha hecho las correcciones oportunas siguiendo las instrucciones del profesor, que los textos que aparezcan sean coherentes y cohesionados, que la ortografía sea correcta, que todas las actividades y tareas aparezcan registradas y en un orden, que se aportan imágenes, vídeos de otros recursos para ampliar la información. Y a mí, aparte de la creatividad, es que me encanta, o sea, que es algo diferente, y que pueden aportar y pueden ampliar, también siempre con la idea de subir a más. La autoevaluación con diferentes herramientas. Ya hemos visto el diario de aprendizaje, documentos diferentes de autoevaluación, por ejemplo pero no me atrevo mucho porque va un poco lento internet. A ver, aceptar. A ver, sí. Bueno, tenéis documentos y los alumnos van a empezar una tarea de organización al iniciar la tarea, al preparar una presentación oral. Cuando tienen que ver si están progresando en una investigación, tienen otro documento para mirar y pensar y autorreflexionar si lo están haciendo bien. Incluso hay una evaluación de que se están contribuyendo bien al grupo pareja. Sí es verdad que hay muchos documentos y siempre es bueno pocos documentos y efectivos que muchos y les volvemos locos a los alumnos. Entonces, yo suelo utilizar el diario de aprendizaje, luego suelo utilizar el documento al iniciar una investigación, si van haciéndolo, porque ahí se van a ir repartiendo el trabajo entre los miembros del grupo y es importante. Claro, van a negociar entre ellos y se van a repartir el trabajo. Y también la autoevaluación, en algunos momentos se están contribuyendo bien al grupo pareja. Pero bueno, hay muchos documentos y cuál dices, bueno, me parece también interesante para meterlo en mi proyecto. Pues adelante. Aquí hay ejemplos de portafolios de alumnos. El tema de la colaboración de nosotros mismos como docentes, que es difícil. La verdad es que no nos hacemos evaluación, no nos evaluamos a nosotros mismos cuando va terminando el curso. Cuando tenemos esos días un poco ya más tranquilos, que nos podríamos coordinar con los miembros del departamento o con los profesores y profesoras con los que estamos trabajando en un mismo grupo y pensar un poco pues, qué estamos haciendo bien, qué no hacemos tan bien, qué podríamos mejorar, cómo podríamos mejorar de cara al curso que viene. Entonces aquí os he puesto dos herramientas que utilicé yo una vez en un centro de reflexión sobre práctica docente. Entonces, bueno, pues ahí las tenéis, si algún día os animáis a reflexionar, pues ahí está. Y terminado el proyecto, es interesante que dejéis un momento para que los alumnos y alumnas evalúen el proyecto. ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Si han aprendido bien? Y que evalúen cómo se han sentido con sus profesores, cómo se han sentido con sus compañeros. Es decir, no solamente la parte de qué he aprendido a nivel de conceptos, sino también a nivel de habilidades, destrezas, valores, actitudes, etc.
Entonces siempre al final del curso, o del proyecto, perdón, es importante que los alumnos nos cuenten qué es lo que más les ha gustado el proyecto, qué no les ha gustado, al principio qué no les gusta, que les grabemos, no quieren ser grabados. Tengo unos alumnos del año pasado, empecé el año pasado con ellos, son alumnos de fuera todos, inmigrantes con problemas muy importantes fuera y dentro del aula. Y estos alumnos, cuando yo empecé a sacarles alguna foto, o ellos no querían, dijeron que querían hablar. Se ponían así las chicas el pelo, no querían porque no se sentían seguros, no se sentían sin autoestima, etc. Esos alumnos, 3 de ellos, han venido este año a contar la experiencia del trabajo por proyectos el curso anterior a profesores. Han venido a mi centro de formación. Han venido y lo han explicado oralmente. Imaginaos, alumnos que no querían ni que les sacaran una foto. Y ahora, como les he ido grabando todas las exposiciones orales, han ido cogiendo soltura, se han atrevido a venir a contar a los profesores la experiencia del año pasado. Y se encontraron ahí con un montón de profesores y la verdad es que lo hicieron bien. La verdad es que da gusto ver eso. Bueno, entonces yo siempre pongo a mi alumna Charo que al terminar el curso, también un curso difícil de primero de la ESO, dijo que ella había aprendido a través de proyectos a no tener vergüenza de sí misma. Y a mí eso me llegó al alma. Me llegó al alma. Es lo que más me gustó y yo siempre lo destaco. Y hay muchas frases de los alumnos, alumnos que el libro de texto se les caía de las manos, pero que ellos, trabajando de esa manera, pues se encontraban más a gusto y mejor. E incluso en colegios ya de otro nivel socioeconómico, ha habido alumnas que se han dado cuenta que pueden aplicar lo que han aprendido de esa manera, como les enseñamos a pensar, les enseñamos a moverse. Saben que pueden aplicar lo que han aprendido en un proyecto, que aunque sea de lengua y de sociales, lo pueden aplicar en ciencias, lo pueden aplicar en otras materias. Y la evaluación en los proyectos no es desde el punto de vista de la igualdad, que es lo que solemos hacer. Cogemos libro de texto, memorice el libro de texto, señores y señoras, y luego el examen memorístico, que no es competencial, claro, no tiene nada de competencial. Entonces los alumnos no piensan, repiten, y a los 2 meses el 80% de esa información se les ha olvidado y siguiente tema. Es así. Entonces nosotros tenemos que ver que esos alumnos tienen diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. Uno les cuesta más, incluso tenemos con niños con necesidades educativas especiales en el aula, etc. Entonces, yo al que más necesita le tendré que poner más cajas. No a todos la misma caja. Yo tendré que apoyar más a unos que a otros. E incluso dejar que unos alumnos o unos compañeros aporten ideas a los demás, a los otros. Hacer una formación en cascada y se ayuden. Sean tutores incluso. Sí. Yo quería preguntarte qué parte del currículo, o sea, por así decirlo, qué porcentaje del currículo lleváis a cabo el proyecto, si es todo, si es una parte solo, por proyectos. Sí, eso me preguntáis en todas las formaciones, que sí, es más lento. No, aquí vamos a ser, yo voy a decir la verdad. El trabajar por proyectos es más lento, sobre todo al principio que no están habituados. Les pasa que incluso al principio hay alumnos que les hacemos la evaluación del primer proyecto, vemos 3 o 4 a lo largo del curso y les decimos, a ver, como es anónima la evaluación, algunos dicen que prefieren volver al libro de texto. ¿Por qué? Muy claro, porque son alumnos en clase de historia. La profesora habla, ellos desconectan. Una semana antes se ponen a estudiar, están tocándose la nariz, por así decirlo, durante toda la evaluación. Llega el examen, entonces una semana antes lo memorizan. La profesora más no
les dice contrasta, pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Debate sobre esto. No, esas preguntas no le hace, las características de... Entonces, como, a ver, página, ¿qué página es esa? Esto, lo repito, lo pongo. Y ya está, hasta la siguiente. En cambio, trabajando por proyectos, están continuamente trabajando. No tienen deberes para casa. Generalmente no les mandamos deberes para casa, de estudiar, ¿no? Igual alguno que va más lento los puedes terminar en casa. Pero lo hacen en el aula. Claro, y eso cuesta porque tienen que estar continuamente trabajando. Están haciendo continuamente. Lo del currículum, pues no se ve todo el currículum, pero tampoco se ve de la otra manera. Quiero decir que es un currículum tan amplio, a mí me marea. O sea, yo soy de historia, soy de secundaria, y veo el currículum de la LOMCE, bueno, de la LOMCE, da igual, pero el de la LOMCE que nos viene ahora, y digo, pero si no da tiempo. Pero ni aunque se la aprendan de memoria, les estemos azuzando a los alumnos, venga, siguiente examen, no ven todos los temas, no los pueden ver, es que es imposible. Y nosotros en nuestra comunidad tenemos ese más luego nuestra historia, ya añadida además de... Es que es imposible. Entonces, a mí me da miedo, no sé si esto... Los exámenes estos, o las pruebas estas que va a haber externas, reválidas o como quiera llamarse. Yo pienso que si esas reválidas o esas pruebas externas son de preguntas conceptuales, ¿de qué saben de esto? Pues entonces los profesores, con toda la razón del mundo, es que yo haría lo mismo, se dedicarán a preparar a esos alumnos para que salgan bien en esas pruebas. Ahora, si son más de habilidades, de destrezas, de pensar, de opinar, de sentir, pues entonces estamos en el camino. También. Es que además la prueba de diagnóstico se evalúan las competencias por separado, cuando las competencias se evalúan conjuntamente. Es que si se trabajan a través de un proyecto, se enlazan unas con otras. Es imposible decir, yo la matemática la voy a evaluar aquí con un 5, la lingüística con un 7,2, la social y ciudadana con un 3,7. Es que es imposible, porque están tan enlazadas que yo puedo poner al producto final una nota y decir, bueno, yo con estos alumnos he trabajado estas competencias, pero tiene esta nota. Entonces habrá que esperar. Yo no conozco ninguna prueba, el proceso es más lento, pero esos alumnos, si yo les enseño dónde tienen que ir a buscar la información el día de mañana, van a saber, se van a saber mover ante un problema que se les plantee, van a saber moverse para hacer, porque han hecho, van a saber escribir bien, van a saber hablar bien, van a saber moverse, si tienen un problema, van a saber buscar una solución adecuada. Yo digo, tal como se dan las clases, y más igual en secundaria, y también en primaria, porque no es normal que vengan a secundaria con dificultades de lectura, de comprensión. Entonces digo, ¿qué pasa? No se les enseña a leer, no se les enseña una lectura comprensiva. O desde el principio ya cuando llegan a primero y segundo, y dices, venga, conocimiento del medio, de memoria que yo te pongo el examen. Y los alumnos aprenden esa dinámica y no saben salir de ella. De hecho, les cuesta trabajar a través de proyectos, como os he dicho, porque están habituados a esa dinámica, que es la que han tenido siempre. Salen de infantil y les sentamos ya en la sillita con el pupitre y ala. Y ahí está el fallo, vamos. Sí, pero comprensiva. Pero comprensiva. Que lo poder decirlo con sus propias palabras, no de memoria. Y esa es la cosa. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por lo que acabo de decir, que las competencias se evalúan a través de tareas y producciones finales que van haciendo los alumnos, que las competencias aprender, que parece como muy etérea,
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencias sociales y cívicas nos van a quedar garantizadas si nosotros les ponemos en el proceso de pensamiento, por así decirlo. Es decir, les vamos a ayudar con orientaciones, buenos modelos, momentos de reflexión sobre el aprendizaje y con herramientas de evaluación como listas de control o rúbricas. Y aquí tenemos a los alumnos que vinieron a explicar en diferentes momentos la experiencia a los profesores. Al principio vinieron hace unos años ya unas alumnas de un colegio socioeconómico muy alto y así, lo hicieron fenomenal y les aplaudimos. Pero es que lo más bonito ha sido este año que estos 3 alumnos maravillosos me han venido y lo han hecho fenomenal. Hemos ensayado mucho, ¿Qué pensáis? Y yo les dije, a ver, y no bailes, y no hagas esto, no te toques el pelo, pero así todos fueron capaces de venir, ver a todos los maestros, profesores ahí y explicar. Bueno, entonces vamos a volver a recordar porque enseguida nos vamos a poner en acción. Entonces, vamos a ver 3, vais a ir apuntando, según lo vaya haciendo, vamos a hacerlo rapidito. Entonces, voy a poner 3 secuencias didácticas, esto ya lo hicimos en poco, algunos ya saben más entonces, pero es para recordar un poco. Vamos a poner 3 secuencias didácticas y vais a coger, por una parte, según vaya yo pasando las secuencias, me decís en cada secuencia qué competencias se trabajan. Os voy a poner las competencias, la chuleta, la diapositiva, ¿vale? Entonces, ¿qué competencias se trabajan y qué tienen en común estas tareas? ¿Sí? Claro, no puedo poner, ahora me doy cuenta que se ponga la secuencia, no puedo poner las competencias. A ver, vamos a decir las competencias. Así en general, aunque digamos de lo y lo, de los de lo. Pero hay muchas competencias ahí, vamos a ver. Lingüística fundamental. Sí, esa es sí, bien. La digital. Sí. En fin, luego la social ciudadana, que no sé cómo se llama ahora, clínica. Luego, no la artística, la cultural de artística, lo hemos dicho. Eso, ¿vale? Bueno. Primera, tarea. Bueno, claro, yo este ejemplo lo podéis bajar cada uno infantil, primaria y pensar en una tarea vuestra, pero esta es de primero para la ESO. Entonces, bueno, también lo comentáis la estructura y que veis que se trabajan las competencias y que hay unos aspectos comunes para que luego cuando vayáis a hacer la secuencia didáctica saber un poco. Bueno, entonces, escribir un poema y recitarlo en clase. Esa sería la tarea, lo que tienen que hacer al final, ¿no? Entonces, estos niños se ponen en la piel de un niño que se explotaba en el siglo XXI. Entonces, la actividad la pueden hacer individualmente o por parejas. Se les da a elegir. Cada uno dice, yo individualmente, bien. Yo por parejas, fenomenal. Es igual que pueden decir yo, nosotros 3 porque queremos hacer una cosa. Sí, también, déjales. Bueno, actividad 1. Leemos y escuchamos poemas. Y se les pone unos ejemplos. Actividad 2. Van a buscar en internet información para el poema. Entonces, en internet, generalmente, yo les doy las direcciones que aparecen en internet, pero aquí no. Aquí van a buscar por etiquetas, enseñarles a moverse en Google, cómo podrían buscar qué tipos de explotaciones hay de infantiles, infantiles, juveniles. Entonces, ellos van a luego descubrir que hay diferentes modalidades. Entonces, se les dice, vais a ir a internet, vais a buscar a través del buscador Google y vais a centraros en el trabajo y la explotación infantil. Les doy una plantilla para que recojan esa información escrita. A partir de ahí empiezan a escribir el poema sobre lo que ellos han leído de la información, sobre la información que tienen de la explotación infantil. Y para ello les doy orientaciones y una plantilla de evaluación, que es una lista de control. Simplemente contándole la lista de control también podría ser como orientación y lista de control como instrumento de evaluación. Luego nos paramos para escribir en el diario de aprendizaje.
qué estoy aprendiendo, cómo lo aprendo, tengo dificultades, si tengo dificultades, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué grado de implicación en la tarea tengo? ¿Alto, medio, bajo? Y de ahí pasamos a redactar el poema definitivo, la actividad 5. En la actividad 6 grabamos nuestro poema online o simplemente con un móvil, sin más, lo grabamos. Para eso hay un tutorial, una plantilla de evaluación de cómo recitar un poema, es decir, les vamos también a evaluar cuando reciten el poema. No solamente cómo lo han escrito, que tiene su plantilla de evaluación, sino cómo lo van a recitar. Y después presentamos el poema a nuestros compañeros y para ello tenemos una plantilla de evaluación de cómo recitar el poema. Eso sería uno. ¿Sí? Siguiente. Bueno, este es el poema, nos vamos a entretener. Otra tarea. Esta es una tarea digital. Entonces, los alumnos otros de la clase, unos van a hacer la canción, el poema, perdón, otros, los que ellos quieran, se les da a elegir la tarea que quieran hacer. Otros dicen, vamos a hacer un avatar con una aplicación, con la aplicación Boki, que, bueno, no sé si conocéis la aplicación, sirve para generar avatares que los podéis poner animales, podéis poner brujas, podéis seres mitológicos, podéis poner hombres, mujeres, de diferentes razas, les podéis cambiar el color de la piel, el color del pelo, el color de los ojos, le podéis poner una ropa, le podéis poner un fondo, o sea, podéis crear, ellos pueden crear incluso su propio avatar. Y luego, lo que tiene es que se puede grabar y tú le pones voz a ese avatar. Puedes poner tu propia voz con un micrófono, entonces tú le haces hablar al avatar. O lo que puedes hacer es escribir lo que quieres que el avatar diga. Si lo escribes en inglés, te puede hablar el avatar entre varios personajes en un inglés británico o en un inglés americano. Yo acabo de hacer un avatar que habla en japonés. He creado un avatar porque voy a hacer un curso de creatividad y entonces voy al Google Translate, le hago lo que yo quiero que diga el japonés, lo pongo, me lo pone en japonés, yo lo pego allí, y ¿cómo habla? No os podéis imaginar, ¿no? Entonces se puede hablar en cualquier idioma. Entonces es como atractivo. Entonces ellos iban a internet a buscar información sobre situaciones de explotación infantil, creaban diferentes avatares y les hacían hablar sobre esa situación. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenéis, incluso tenéis ahí un tutorial que es paso por paso cómo se puede hacer un avatar. Gratuito, todo lo que aparece aquí es gratuito, no hay que pagar. Entonces, la actividad también puede ser individual o en pareja, conocen la aplicación Boki y se abren una cuenta. Esto lo hace sin tutorial casi. Yo siempre cuento lo mismo, pero es dos alumnos que nunca querían hacer nada, en 45 minutos de clase, abrieron una cuenta, buscaron información en internet y hicieron hablar a 3 avatares diferentes, sobre 3 diferentes situaciones de explotación infantil, 45 minutos. Cuando ellos quieren lo hacen fenomenal. No necesitan, y además son programas o aplicaciones muy intuitivas y no necesitas tampoco, pero bueno, si queréis ahí tenéis el tutorial. Luego, la actividad 2, buscar información en internet para poner voz a sus personajes y tienen la misma plantilla, una plantilla de información para recoger, una plantilla para recoger la información escrita. Para hacer un diario de aprendizaje, escribir en el diario 5 minutos de escritura, no más. Luego, actividad 4, piensan en qué personajes van a crear y les ponen ya voz, para eso tienen orientaciones, tiene una plantilla para crear los personajes, un tutorial, una plantilla de oración. Luego ya crean los personajes con su plantilla de evaluación y luego presentan esos personajes ya en la aplicación directamente a los compañeros. Aquí tenemos dos ejemplos. Y la tercera tarea es que hemos visto el poema, hacer un avatar, y ya podrían elegir también entre esta otra, que es escribir una canción protesta y cantarla. ¿Sí? Lo mismo, el trabajo puede ser individual, en pareja o en grupo, porque igual te dicen que unos saben tocar la guitarra y que quieren también la guitarra, otros no, pues se les deja, como ellos quieran, o que quieren hacer un karaoke, lo que ellos quieran. Entonces,
La actividad primera, porque te dicen que es una canción protesta, ¿qué es eso? No sabemos lo que es. Bueno, vemos, escuchamos y leemos canciones protesta, unos ejemplos, modelos. Después buscan información para su canción, se les da una plantilla para recoger esa información, piensan en la música que van a poner. Primero eligen la música y luego con la música empiezan a escribir para adaptar esa letra de la canción a la música, a la melodía. Después comienzan a escribir la canción, para ello tienen orientaciones y plantillas de evaluación. Escriben el diario de aprendizaje, actividad 5, actividad 6, redactan ya la de canción definitiva y luego ensayan la canción, la graban y la muestran a sus compañeros. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ¿qué aspectos tienen en común estas tres secuencias didácticas? Hemos visto tarea, producto final, actividades relacionadas entre sí que van dirigidas a la elaboración de esa producción final. ¿Sí? Entonces, ¿hay algo en común entre las tres secuencias didácticas? Tienen la misma estructura, ¿no? ¿Qué estructura es esa? Hay una búsqueda de información. Primero los ejemplos. Hay modelos, orientaciones, ejemplos. Organización del trabajo, ¿no? Organización del trabajo. Colaboración de todos los componentes de la pareja. Aplicaciones gratuitas. Aplicaciones gratuitas. Aplicaciones tenemos una aquí, dos. Dos, Sí. pues cada una. ¿Qué más? La aportación personal de cada uno de ellos. Aportación personal de cada uno de ellos. De los que participen en la actividad, me refiero, que no es una réplica de un tema, sino que... Sí, que aquí las producciones van a ser variadas, vamos, que no va a ser todo igual como lee este texto y responde a estas preguntas. ¿Sí? Que pueden elegir. Pueden elegir entre tareas, pueden elegir entre agrupamientos. Ya veis que se les da la oportunidad, bueno, pero ¿lo quieres hacer solo? Lo haces. ¿Lo quieres hacer en pareja o en un pequeño grupo? Pues lo haces. Pero la cosa es que lo hagáis bien. Que lo comparten al final. Que lo comparten al final, lo muestran a los demás. La característica de que cualquiera se escriba es una aplicables a cualquier materia. Totalmente. Claro, es que por eso os he dicho, pensar en la materia que impartís, en el curso, y es que yo creo que se puede aplicar a cualquiera. ¿Hay competencias? Todas. Bueno, no sé, a ver, yo esto es lo que sacamos. Vamos a ver. Bueno, aquí tenéis... Bueno, vamos a ver. A ver, esto es lo que he puesto yo, que vosotros sabéis que añadir más cosas. A ver, los temas están conectados con la actualidad. Y por lo tanto con los alumnos. Siempre os he dicho que sea una cosa lejana o muy intentar con algo actual, relacionarlo de alguna manera. Luego, las actividades y producciones finales son abiertas, que lo que habéis comentado, es decir, no tienen una única solución. El alumno es protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Él está haciendo. Y yo me callo. Entonces yo simplemente doy pequeñas explicaciones de 10 minutos para que hagan, para que sigan haciendo. Ellos no van a atender hasta 10-15 minutos. Pues yo ahí explico para que ellos hagan. Y luego ellos son los protagonistas. Se trabaja con Internet y con distintas aplicaciones de la web 2.0. Se puede elegir el agrupamiento, como hemos dicho también, y cómo hacer la producción final. Hay plantillas para recoger la información. Se proponen modelos, ejemplos, hay orientaciones y tutoriales, hay un diario de aprendizaje para reflexionar hacia la mitad del proceso y se ofrecen plantillas con los sitios de evaluación. O sea, el alumno o alumna sabe siempre cómo va a ser evaluado. Una pregunta. ¿Los agrupamientos dejas que los alumnos, estás hablando de secundaria, que sean libres o los eliges? Ha habido casos que la profesora, yo siempre entro con la profesora titular, la que está en el centro, siempre entramos las dos. Entonces ha habido casos que la profesora prefería ya elegir los grupos, incluso iba haciendo modificaciones en el proceso, iba cambiándolos, y en otros momentos se les ha dejado a ellos. Hemos tenido las dos.
cuando los dejas ahí no corres el riesgo de estos alumnos que son más débiles socialmente o menos adaptados en el grupo queden a un lado. Pues por eso igual es conveniente hacer un grupo heterogéneo y tú conociendo a los alumnos los vas poniendo, incluso sabiendo que alguno puede ayudar a otro, etc. Sí. Y hemos tenido que ir cambiando también, según iba adelantando el curso y íbamos haciendo cambios. Mirad las competencias que se trabajan todas. En la primera, tercera, además, competencia cultural y artística, y en la tercera secuencia la matemática, que es la de la canción. Pero fijaos, yo cuando he hecho estas secuencias, yo no he pensado para nada en las competencias, ni en las inteligencias, ni nada. He pensado en el alumno. ¿A mí qué le gustaría? Vamos a ver, voy a hacer una secuencia donde tenga todo claro qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir, cómo lo va a hacer y algo que le pueda motivar de alguna manera. Y resulta que es que luego digo, voy a mirar el currículum, voy a mirar las competencias, anda, pues se trabajan todas o casi todas. Es simplemente cambiar la forma de trabajo en el aula. Lo demás viene dado ya. Vamos a la estructura de un proyecto. Pensad, a mí me gustaría que hicieses un proyecto. Una secuencia didáctica sería lo que os he enseñado, una secuencia didáctica, una y otra. Pero un proyecto puede ser, de hecho tiene más de una tarea y por lo tanto tiene más de una secuencia didáctica. Por lo menos hacer dos. Sería bueno. Entonces, la estructura de un proyecto tiene diferentes tareas, es decir, producciones finales, y yo pienso tarea 1, tarea 2. Y después digo, ¿qué actividades tiene que hacer mi alumno o alumna para poder hacer esa tarea? Y pienso en esas actividades, que sean relacionadas, que todas que estén en una cadena relacionadas entre sí, porque el alumno tiene que hacer todas esas actividades para llegar al final, y llegar bien. Y luego, además, en la estructura del proyecto se plantean qué objetivos didácticos quiero conseguir con mi alumnado, qué contenidos voy a trabajar y los indicadores de evaluación o los estándares de aprendizaje. ¿Sí? Y algunas veces tienen guía didáctica, donde se le dice al profesor, bueno, pues para trabajar cada secuencia didáctica, eso temporalizamos en tantas sesiones, se trabajan estas competencias, mejor trabajarlo de esta manera, se dan una serie de orientaciones para que el profesor o profesora pues vea. Yo cuando llevaba al aula mis proyectos, luego he hecho una valoración, aspectos positivos, negativos, dificultades con las que nos hemos encontrado, cómo las hemos ido solucionando. Eso es fundamental para que otros que vayan a hacerlo, que los vayan a llevar al aula, pues ya partan de otro nivel y que seguro que tienen otras dificultades que se irán añadiendo, ¿verdad? Bueno, pues esta sería la estructura. Por ejemplo, un proyecto sencillo es este, historias en primera persona, con alumnado del primero de la ESO, alumnado de fuera, todos, y que pues no había manera de que nos hablaran. No escribían nada, no hablaban, no leían, no hacían nada. Entonces, pues vamos a poner esto de historias en primera persona. Entonces, tenían dos tareas. Una, elaborar un álbum de fotografías de su vida, y otra, hacer una entrevista a personas de su familia, o en el caso de que no se pudiese, se hacían entrevistas entre ellos sobre las costumbres de su país. Bueno, pues son dos tareas y luego a partir de ahí irían las actividades, ¿no? Este sería un proyecto, dos tareas. Otro. Haití llora, o Gaza llora, o puede ser por situaciones actuales, pero bueno, la idea. Entonces aquí hay más tareas, fijaos que hay hasta 5, pero es sencillo, es un proyecto sencillo, ¿eh? En una primera tarea es de investigación de qué ocurrió en Haití en aquel momento, dónde estaba Haití, porque algunos ni sabía, no sabían si era una persona, no sabían, bueno, pues Haití. Al final, y se han quedado, cuando los veo, pues han pasado tantos años, Ana, recordamos lo de Haití, se han quedado con las ideas, ¿no? Entonces, investigan, hacen una presentación de diapositivas y es presentación oral en el aula. Otra tarea, y aquí meto yo los sentimientos, que a mí me gusta trabajar los sentimientos y las emociones. Y si fuera yo,
expreso lo que siento en el corazón a partir de vídeos e imágenes de la tragedia. Después ya, como ellos ya se han puesto en el papel de si fuera yo, escribir un diario personal poniéndose en la vida o en el papel de cuál es mi vida después de la tragedia, siendo niño o niña de haitiano, y escribir un diario personal. Después van dando otro paso más y dice, nos gustaría cambiar la realidad de esos niños y niñas. Entonces, vamos a hacerles una fiesta, en el centro, benéfica, para conseguir dinero para estos niños. Entonces, antes está la tarea 4, que me gustaría cambiar, y escribo un email al director del centro pidiéndole permiso para poder hacer algo con estos niños. Otra tarea. Y la última sería las ideas se hacen realidad y organizan ya la fiesta en el centro. Esto se llevó, y bueno, los chiquillos que nunca hacían nada, hicieron hasta la comida, los bocadillos, todo. Venían con las bolsas repletas. Ana, hoy hemos traído esto. Hicieron manualidades para venderlas. Hicieron poemas, canciones, poesías que luego leyeron allí. Claro, cuando ellos ven que sirve para algo, que lo que están haciendo sirve para algo, tiene una motivación para ellos. Bueno, pues este sería otro ejemplo. Y este ya es un poco más complicado. Este ya es un proyecto, un macroproyecto, por así decirlo, porque es 3 secuencias con 3 tareas cada uno. Y bueno, esto lo voy a pasar, es más cómodo. ¿Vale? Y luego tenemos otro, que son 3 tareas solamente, pero claro, la tarea 3 es inmensa. Es decir, la tarea primera sería de investigación sobre la revolución industrial y luego la presentan en diapositivas o en un folleto o como ellos quieran. La tarea 2 se pone en la piel, yo utilizo mucho el diario para ponerse en la piel de esas personas. A ellos les gusta mucho si se ponen en piel de niños, se ponen en piel de jóvenes. Y luego ya conectamos con la actualidad y entonces conectamos el trabajo de la revolución industrial de niños y jóvenes con la actualidad. Y aquí les acaba de elegir entre todo esto. Unos hicieron historias digitales, otros carteles digitales, otros hicieron un poema, otros hicieron un avatar, otros hicieron danza, mimo, otros cantar una canción de denuncia o crear una obra de arte. Entonces ahí cada uno según su inteligencia siempre te diga, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, o también afloran inteligencias. Y claro, generalmente en el aula trabajamos la lingüística y la matemática. Pero las demás, ¿dónde están? Entonces, bueno, es una manera también de que ellos, pero claro, había que hacer secuencias didácticas de cada una de las producciones. Es decir, si los niños tenían que hacer una puesta en escena a través del ballet, danza o mimo, ahí hay una secuencia de actividades para que ellos puedan llegar a hacer esa producción final bien. Ana, una pregunta. Yo, que soy defensora de este tipo de enseñanza, yo te digo, ¿tenemos que cumplir un horario con unas clases determinadas? Yo es que, claro, no. ¿De dónde quitamos, de dónde ponemos para que por lo menos las que, porque todas son importantes, pero si quieres quitar alguna, quitando las troncales que son lengua mate y ahora inglés, y ciencias naturales, ciencias culturales, casi todas las. Pero es que puede ser, es interdisciplinar. Pero ¿cómo integramos todo esto en el día a día de nuestra clase? A ver, nosotros estos proyectos los hacíamos desde lengua castellana aprovechando temas sociales. La pregunta que no me hago yo, pero que está preguntando, ¿qué hace un libro de texto que tengo que enseñar los prefijos? Que tengo que enseñar pero es que claro, pues esos prefijos, esos verbos se trabajan a partir de producciones textuales que van haciendo los alumnos. Y tú la gramática la enseñas en virtud de la producción textual que tengan que hacer ellos y ellas. Y luego, claro, yo sería partidaria, y sería partidaria de clases no de 45 o 55 minutos, sino 2 horas seguidas, clases donde pudiesen entrar los profesores por aula, clases más amplias donde yo pueda mover a los alumnos y hacer diferentes tipos de agrupamientos, clases más luminosas, más acogedoras, más muestras, bueno, pero pupitres con ruedas para yo poder moverlos, pupitres donde les quepan las piernas que cada vez son más altos, etcétera, etcétera. Por soñar, yo sí puedo llegar a soñar muchas cosas.
es bueno soñar, porque no podemos quedarnos ahí, quedarnos en el día a día. Tenemos que intentar si podemos mejorar. Y por ejemplo, he intentado el amar al prójimo, que os he puesto al principio, que cogiera horas la profesora de alternativa a la religión, pero claro, como ella no trabaja a través de proyectos, claro, y podía haber aprovechado, tenía todo el material ahí y pues podíamos ir avanzando con otros proyectos. Claro, tú si te coordinas con otros profesores, pues puedes avanzar mucho más rápido. Eso también. Claro, si dices, no, yo como que voy a estar en historia, yo sola, por proyectos, ya vamos. Pero si de lengua castellana, me echa una mano. O si hago el proyecto en inglés, me echa el link. Bueno, vamos a empezar entonces. Con las 10 ideas clave. Para elaborar una secuencia didáctica. Recordad que la secuencia es, pensamos una tarea, una posición final, y luego la secuencia está con todas las actividades encadenadas entre sí para que ese alumno o alumna haga un determinado producto final, un trabajo diferente. Bueno, primer paso. Vamos a pensar 5 minutos, 10 minutos en el tema y en el curso, porque igual algunos de nosotros damos varios cursos, entonces vamos a pensar materia, la materia que estamos impartiendo, pensamos en el currículum y pensamos en el tema y curso. Intentar, vamos a pensar en temas que sean motivadores, cercanos al alumno, a ser posible. Y si están lejanos, buscamos un punto en algún momento para conectar con su realidad. Situaciones injustas que lleven a la opinión, al debate, a la expresión escrita y oral. Si podemos también generar esa problemática, situaciones que ellos tengan que denunciar de alguna manera, podría ser eso. Todos son ejemplos, ideas, son ideas para pensar en el tema. Si puede ser el soporte digital, si contáis con una infraestructura suficiente para poder hacer el soporte digital, bien. Si no, pues nada, como se ha hecho hasta ahora. ¿Sí? Lo importante es el cambio metodológico, no que sea digital o no. Si puede ser interdisciplinar, y yo sé que vosotros como maestros dais varias materias, varias áreas, entonces ya puede ser interdisciplinar perfectamente, porque sois la misma persona. No necesitáis ninguna coordinación. O incluso igual podéis coordinaros con alguien más. ¿Por qué no? Y que tengan relación con procedimientos, habilidades, destrezas, valores. Que no sea contenido conceptual, sino que tenga el saber hacer y saber ser y estar. ¿Sí? Bueno, ¿damos ese primer paso?